Bueno, niños, yo considero que ya dimos 15 minuticos, tiempo más que suficiente para las personas que faltaban. Ya ellos tendrán que ver pues la clase a través del diferido de la plataforma Moodle. Cuéntenme cómo han estado, cómo se sienten para este nuevo ciclo, qué expectativas tienen. Adelante, ya estamos aquí, empecemos a compartir y a crear la sinergia de siempre. Bien, profe. Juan Camilo, ¿cómo va todo? Qué alegría verlo por acá otra vez. Igualmente, profe. Pues ya solucionamos un poco el tema de la conectividad por fin. Bueno. A ver si ya más piloso esta nueva materia. Listo, eso me alegra mucho. Espero pues que nos vaya bien de aquí en adelante. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo va todo? Laura, ¿estás por ahí? Profe, bien, ¿ustedes? Bien, Laura, contento de volverte a ver en clase. Bueno, vuelvo a conectar, gracias, profe. Listo. ¿Qué más, Juan Esteban? Un gusto. Juan Esteban, ¿ya llegaste a tu sitio a tu casa o a tu sitio de estudio o sigues en carretera? Bueno. Entonces, objetivos de la clase de hoy. Primero, que nos conozcamos y que nos conozcamos lo suficientemente bien. Aunque ustedes ya me conocen, yo conozco a muchos de ustedes, pero pues obviamente necesito que hagamos la presentación de siempre, que compartamos con el curso, que empecemos a crear conocimientos. Y a crear pues la sinergia que, como les digo, necesitamos para sacar adelante este proceso, porque este proceso depende de todos y cada uno de nosotros, no solamente de mí, o no solamente de Daniel, o no solamente de Julio, o no solamente de Jefferson, sino de todos. Y por eso estamos todos aquí en conjunto para lograr sacar esta asignatura adelante. Asignatura que no está establecida para el modelo de alternancia, es decir, que la vamos a ver siempre virtual o a través de TICS, la vamos a ver todos los días martes a las 6:35 vamos a iniciar la tutoría. Previamente a las 6:25 yo les voy a estar enviando el link. Antes de las 6:25 les empiezo a enviar el link y a las 6:25 los empiezo a recibir en el aula extendida hasta las 6:35, hora en la que empezamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Precisamente el objetivo de hoy es que establezcamos cuáles van a ser las reglas del juego con las que vamos a empezar a trabajar a partir de dentro de 8 días. Que conozcamos los contenidos que vamos a ver, que conozcamos las unidades, qué temas vamos a ver dentro de cada unidad y cuáles son los entregables que ustedes deben, valga la redundancia, deben entregarme o deben entregarle al curso para aprobar la materia. Empiezo por presentarme. Mi nombre, para quien no me conoce, es Dayan Steven Zapata Gutiérrez. Yo soy contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy especialista en finanzas de IAFIT y magíster en administración financiera también de IAFIT. Llevo con la universidad ya casi 4 años, ya cerca de 4 años, orientando todas las asignaturas contables y financieras. Y también trabajo actualmente en el sector público como el contador de regalías del eje cafetero. Es decir, manejo la parte financiera de los proyectos de regalías de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Ya llevo también un poquito más de 3 años en este proceso con las entidades públicas. Me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho compartir con ustedes, poder hablar, podernos conocer, poder interactuar. Pero pues obviamente eso implica que no solamente lo voy a hacer yo, sino que también lo va a hacer cada uno de ustedes. Es decir, cada uno de ustedes también le va a aportar lo suficiente a este curso y es necesario que así lo hagan. Esto es pues para que nos conozcamos, porque hoy iniciamos un nuevo proceso, una nueva área de formación, de la cual sé que ustedes no conocen nada, no me extraña que no sepan qué es el análisis financiero, y pues es lo normal porque por eso estamos aquí para aprender de esta asignatura. ¿Qué es lo que quiero? Que conozcamos la temática y los contenidos que vamos a trabajar, que conozcamos cómo vamos a evaluar y que obviamente ustedes participen dentro del proceso de hoy. Participen de qué forma, opinando, aportando, sugiriendo modificaciones, sugiriendo cambios, etcétera, porque con las reglas de juego que establezcamos hoy, es como a partir de 8 días vamos a empezar a evaluar la asignatura. Por eso yo no dejo la primera clase, ustedes siempre lo saben, la primera clase no la utilizo para dar temática ni para iniciar contenidos, sino para que establezcamos estas reglas de juego y queden bien claras. Listo. Obviamente, todo lo que hablemos hoy, pues yo hago las propuestas, pero va sujeto a las modificaciones o a los cambios que ustedes quieran proponer, quieran sugerir o quieran hacer.
Entonces, pues lo primero que nos conozcamos, ya me conocen, ya saben mi nombre. Mientras hago el llamado a lista, cada uno por favor, pues si quiere encender su micrófono y se quiere presentar con el grupo, contarnos su nombre, qué hace, qué trabaja, si no trabaja, de qué programa es, etcétera. Lo que nos quiera compartir va a ser bien recibido para el proceso de formación. Listo. Entonces, según mi listado de Odin, tengo dos listados para esta asignatura. En el primer listado solamente está Jorge William Serna Villada. Jorge William, lo escuchamos, el escenario es suyo. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches para todos, muchachos. A ver, sí, mi nombre es Jorge William Serna, trabajo en Buscar de Colombia hace 16 años, soy líder de producción. Estoy homologando, haciendo administración de empresas y estoy más o menos en sexto o sexto semestre aproximadamente. Expectativas con la clase, profe. La verdad no tengo mucho conocimiento de lo que es el análisis como tal, porque yo la verdad pensé que esta clase la había visto desde el pasado, pero entonces no, estoy esperando la expectativa de qué nos pasa así. El semestre pasado tú estuviste conmigo con gestión financiera, ¿cierto, Jorge William? Sí, correcto, sí señor. Ok. Listo, Jorge William, entonces bienvenido a tu espacio, bienvenido a tu clase, bienvenido a los nuevos compañeros, un grupo muy unido, muy bacano, con el que me ha gustado trabajar, quedas en buenas manos. Listo, muchas gracias, Jorge William, bienvenido nuevamente. Correcto, vaya, muchas gracias, mi amable. Listo, después me cambio de listado. Y el primero del otro listado es Jefferson Duque. Buenas noches, profe. Hola, Jefferson. Bien, Jefferson, gracias. Bueno, pues mi nombre es Jefferson Duque. Estudio negocios internacionales. Trabajo en La Rosa. Pues acerca de la materia, no, profe, pues no tengo ningún conocimiento, pero pues estaremos ahí con los 5 sentidos pendientes de todo para aprender. Esa es la actitud, Jefferson, así tiene que ser. Obviamente estamos todos en blancos en conocimientos, pero pues esa es la idea de este curso, que los construyamos entre todos y que los saquemos adelante. Jefferson, muchas gracias y bienvenido al curso. Listo, profe, muchas gracias. Juan Camilo Espinosa. Profe. Hola, Juan Camilo, adelante. Presentación personal, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Pues yo soy Juan Luis Espinosa Osorio, estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Yo ahorita estoy trabajando como independiente debido a la cuarentena todavía. Ya no estás en calcularse, Juan Camilo. Sí, nada, no han vuelto a llamar. No, yo contacté con ellos hace poquito, pero todavía no tienen presupuesto, vamos personal. Entiendo. Y eso sería todo, creo. Perdón, no te escuché lo último que me dijiste. Eso sería todo, pues, Listo, Juan Camilo. Me alegra pues que hayas podido solucionar todos esos problemas de conectividad que tuviste en el curso pasado. Y igual que Jefferson, espero que estés aquí con los 5 sentidos puestos, como él dice, para que saquemos esta asignatura adelante y con una buena calificación. ¿Listo? Claro que sí, profe. Ya va a ver. Listo. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Daniel Gaviria. Buenas noches, profe. Hola, Daniel. ¿Qué más, profe? Bien, me alegra volverlo a ver, Daniel. ¿Señor? Me alegra volverlo a ver. Qué bueno, profe. Que estemos por acá otra vez. Muchachos, pues mi nombre es Daniel Gaviria García. También estudio Administración de Negocios Internacionales. Llevo ya 2 años trabajando para una empresa de desarrollo de software. Con expectativas de la materia. Me gusta mucho el sistema financiero. Entonces vamos a poner en los sentidos y a ver qué se aprende nuevo. Listo, esa es la idea, que saquemos esto adelante. Tú eres una persona pues muy juiciosa y muy dedicada y como siempre
seguir preguntando todo como siempre lo has hecho. Listo, que no te quede ninguna duda respecto al curso, Daniel. Sí, señor, dígela. Listo, Daniel. Muchísimas gracias pues y nuevamente bienvenido. Daniela Giraldo. ¿Alguien sabe algo de Daniela? ¿Se han comunicado con ella o saben si les pasó algo? Profe, sí, yo hablé con ella y no, ella dijo que se iba a conectar, de pronto tiene problemas con el internet. Listo. Muchas gracias, Laura. Luisa Mendoza. Buenas noches, Hola Luisa, me alegra volverte mi nombre a es ver por Luisa aquí. Mendoza. Estoy en cuarto semestre de Administración de Negocios Internacionales y sobre la materia no sé mucho, pero tengo muchas ganas Eso es lo más importante. de sacar una buena nota. Sí, claro. Eso es lo más importante, Luisa. Que tengas las ganas de aprender y pues la idea es que entre todos nos ayudemos para que así sea. Cuenta con todo mi apoyo. Sí, señor. Gracias, Bueno, sí. Luisa. Bienvenida y nuevamente me alegra verte por aquí. Eduardo Montes, él me escribió y me dijo que se conectaba un poco tarde. No recuerdo quién es Eduardo Montes, pero bueno, me dijo que se conectaba un poquito tarde. Julie Parra. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Julie? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, también, contento de volverte a ver por acá. Igualmente, profe. Gracias. Bueno, mi nombre es Julie Parra Zuluaga, estoy estudiando Administración de Negocios Internacionales. No tengo mucho conocimiento sobre la materia, pero la idea es aprender. Para eso estamos acá, para aprender y tener conocimientos nuevos. Perfecto, esa es la actitud, claro, por eso estamos aquí. Si ya supiéramos mucho de esto, no hay necesidad de venir a desgastarnos aquí 3 horas a la semana. Pero obviamente vamos a sacar esto adelante también con tu ayuda. Julie, bienvenida, me alegra verte. ¿Quién seguiría? Juan Esteban Valencia. Juan Esteban. Hola, profe, buenas noches. Hola, Juan ¿Me Esteban. escucha? Sí, señor, perfectamente. Listo. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Valencia, estoy en cuarto semestre de Negocios Internacionales. Anteriormente estudiaba en la mañana, pero pues por cuestiones de trabajo me tocó pasarme a la noche. Trabajo en un banco Colpatria y en cuanto a las expectativas del curso, no, pues aprender lo que más pueda. Si estoy aquí es porque no sé nada, entonces eso es lo que quiero, profe. Listo. Aprender. Listo, Juan Esteban. Juiciosito como siempre, con toda la dedicación. Sí, señor. Usted sí ha visto ya muchas asignaturas conmigo, ¿cierto? Sobre todo en la mañana. Prácticamente todos los semestres hemos visto. Somos viejos amigos ya. Bueno, Juan Esteban, pues me alegra verte por acá nuevamente. Y bienvenido a tu clase y a tu curso. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Y terminaríamos con Laura Biesner. Bueno, buenas noches. Hola, Laura Laura. Biesner, estudio negocios internacionales y las expectativas de la materia es absorber un poco del conocimiento suyo, profe, que digamos que sabe del tema, entonces qué rico poder aprender. Muchas gracias por el buen concepto, Laura. Yo también espero saber lo suficiente. ¿Sigues en la abadía, Laura? Sí, profe, sigo ahí trabajando. Ah, qué bueno. ¿Ya cómo manejaron el tema de la pandemia en los hoteles? Profe, pues nosotros al principio estuvimos atendiendo a las personas infectadas de COVID de la clínica de Los Rosales. Ya pues se acabó eso, cerraron un mes, volvimos a abrir y últimamente pues está muy graneadito, o sea, muy poquita gente, pero pues estamos ahí tratando de salir adelante con los pocos que lleguen y pues no cerrar en sí el hotel porque es peor. Sí, claro, eso entiendo. Esas auditorías de Señora. seguridad. Listo, Laura. Entonces, bienvenida. Me alegra verte de nuevo. Y ya estamos pues aquí. Nos estaría faltando Eduardo Montes, que me escribió y me dijo que llegaba un poco tarde, y Daniela Giraldo, que no sé qué habrá pasado con Daniela, pues me imagino que Laura ya la colocará en contexto. Entonces, reglas de juego.
empecemos a definir nuestros objetivos. Va mi propuesta de siempre, que estemos aquí por aprender, por tener un poquitico más de nuevo conocimiento. Yo no les voy a enseñar nada, como siempre se los digo, no estoy para enseñarles nada, no me gusta enseñar, no me gusta llenar pizarra o llenar documentos por montones y simplemente vengan, copien y hagan esto o hagan aquello y ya, sino que por el contrario lo que necesito es que la clase la construyamos entre todos. Esa es la diferencia entre enseñar y construir conocimiento. Y a mí no me gusta enseñar, prefiero que construyamos el conocimiento porque con eso voy garantizando que dentro del aprendizaje algo lo suficiente les va a ir quedando a ustedes. Pero ese construir conocimiento no lo hago yo solo enseñaría, lo podría hacer, pero construir el conocimiento forma parte del trabajo de cada uno de ustedes y mío. Eso que implica que no me vean como el docente, que no me vean como el tutor, que no me vean como el profesor, o el que los va a rajar, o el que los va a dejar en la asignatura. Ya ustedes me conocen y saben que yo no estoy por rajar a nadie. No le regalo nada a nadie, eso sí, pero pues tampoco le quito nada a nadie. Y pues el objetivo no es rajarlos, ni mucho menos. Por eso el trabajo tiene que ser muy colaborativo. Si lo que les preocupa es la nota, señor. Qué pena interrumpirlo. Acabo de hablar con Daniel y tiene problemas con el internet. Que ahora más tarde se conecta. ¿Cómo puedo solucionar? Ah, listo, Daniel, muchísimas gracias. Igual, si cualquier cosa le comentas que la clase igual queda grabada y se sube a la plataforma por si no puede acceder para que no se preocupe. Listo, profe. Muchas gracias por tu colaboración, Daniel. Entonces eso a qué me lleva, que yo no quiero que ustedes estén aquí únicamente por una nota o estén aquí porque es que análisis financiero es un requisito de la universidad para yo poder obtener mi título de administrador. No, qué pereza, pues no es eso lo que yo quiero. Pues que ustedes estén aquí solamente por la nota y nada más, no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso, si alguien está aquí por la nota, y va mi propuesta de siempre, que la puede tomar hoy, solo hoy, la puede tomar o dejarla, pero si alguien está aquí enfocado en la nota o en la calificación y lo único que le interesa es pasar la materia y no aprender nada, sino simplemente llenar el requisito y graduarse e irse, pues triste y todo, pero yo no quiero estar con ese tipo de personas. Si alguien está en ese pro o en esa actitud, que me lo diga ahora. Como siempre les dejo la oportunidad en la primera clase. Que me lo diga, que no hay problema, yo con mucho gusto le coloco el 3, con mucho gusto le coloco la asistencia a todas las clases, y esto está quedando grabado para que sepan. Le coloco la asistencia a todas las clases y no tiene que volver por acá. Si alguien lo que necesita es simplemente su nota, no le gusta la materia, no le gustan los compañeros, no le ve la necesidad de esto, pues no tiene que desgastarse, ni desgastarnos nosotros también con esa persona. Si alguien de verdad solamente necesita la nota, que lo diga ahora sin ningún problema y con mucho gusto yo le coloco el 3 y no tiene que volver. ¿Alguien está por eso? No, supongo que no. Bueno, entonces al nadie tomar mi muy generosa oferta, yo asumo que los que quedan aquí es porque de verdad quieren aprender de la parte financiera, porque de verdad quieren aprender del área financiera y pues en ese mismo orden de ideas yo voy a poner todo de mi parte para que saquemos esto adelante. Cuentan con todo mi apoyo y cuentan con todo mi respeto. Sigamos estableciendo reglas de juego. Horarios. La asignatura va de 6:30 a 9:30. Yo me llego a extender hasta las 9:30, ustedes lo saben. Pues no termino clase antes, a excepción de la primera, pues que es cuando definimos los objetivos. Pero yo no termino clase antes, no me gusta. Entonces ustedes me tienen que decir que los deje ir. Y pues trataré de aprovechar al máximo el horario que nos está dando la universidad. Entonces, 6:30, antes de las 6:25 yo les voy a estar enviando el link, me sentaré a darles acceso y a las 6:35 en punto iniciamos con el llamado a lista. Procuren por favor estar puntuales en el inicio de la clase. Yo entiendo que hay dificultades ahorita, sobre todo por el tema de la cuarentena, que el trabajo de ustedes o la movilidad de ustedes pues se ve un poco reducida o se ve un poco afectada. Yo entiendo y pues comprendo todos esos temas, pero el hecho de que lleguen tarde a clase pues va a implicar que se me van a perder en el tema, que ya hemos empezado, que de pronto no les queda la asistencia, porque ya se hizo el respectivo llamado a lista, etc.
pues obviamente no significa que, ay, que no, que ya son las 6:45, 6:50, no, pues ya que voy a entrar a clase. No, obviamente pueden llegar, esta es la clase de ustedes pagaron por ella y pueden ingresar cuando quieran. Pero lo que sí les pido es que traten de estar puntuales. Yo estaré muy puntual aquí con ustedes, a no ser que tenga pues algún problema de conexión o algo, yo estaré muy puntual con ustedes para iniciar a las 6:35 y les pido a ustedes que me colaboren también con esa puntualidad para que podamos iniciar a las 6:35. Listo. Entonces, hora de inicio 6:35, trabajaremos por hasta las 7:50. Les debo dar su break de 20 minutos, sobre todo pues porque ustedes vienen de sus casas, supongo que vienen a las carreras de trabajar, no han tenido tiempo de, qué sé yo, de ir al baño, de tomar un café o por lo menos de descansar un poquito. Entonces pues en ese mismo orden de ideas, sí les voy a dar su tiempito, sus 20 minutos, que irán aproximadamente entre las 7:50 y las 8:10, y regresamos a las 8:10 para continuar con la clase. Yo diría hasta las 9:30. Bueno, el horario pues depende de ustedes. Si ustedes me ayudan, si ustedes son dinámicos, si el contenido que tenemos para trabajar se acaba rápido, pues nos iremos rápido. Si por el contrario nos retrasamos, pues nos vamos a tener que quedar un poquitico más. Yo siempre vengo con mi clase preparada, ustedes ya me conocen, y hasta que no terminemos esa clase, pues no podríamos terminar, hasta que no terminemos la temática, no podríamos terminar la clase. Entonces, pues si ustedes me colaboran con las preguntas, con las inquietudes, vamos aclarando dudas, van participando, pues eso va a hacer que el curso se pueda terminar lo más rápido posible. Terminaremos pues tentativamente a 9:30, pero pues obviamente, como les digo, eso ya dependerá de ustedes. ¿Qué más podemos hablar? Listo, entonces hablemos de la evaluación. Hablemos de la evaluación. Ustedes conocen ya cómo está establecida la evaluación dentro de la universidad. Esa evaluación, pues esos porcentajes no se pueden cambiar, no se pueden tocar, no se pueden alterar. 25% primer parcial, 25% segundo parcial, una nota del seguimiento del 30% y una nota final del 20%. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? No les quiero hacer parciales. Primero porque estamos en apoyo con tips. No los tengo al frente y ustedes saben que esto pues se presta para que ustedes pasen bien, para que se manden el parcial uno con el otro, para que entreguen un parcial el mismo para todos, como ya me ha pasado muchas veces, etc. Entonces pues no les voy a hacer parciales. Si están de acuerdo, hacemos un trabajo en parejas. Y con ese trabajo en parejas vamos a trabajar todo el semestre. Ustedes me dirán si les parece o si hacemos la nota individual. Pero pues necesito que participen y que opinen. ¿Sí están por ahí? Sí, señor. Yo creo que nos la puso complicada. ¿Por qué, Juan Esteban? Pues no sé, profe, pues no sé, pues en parejas es bueno. Pues yo creo que acá hay muchos que digamos que no nos conocemos y tenemos como mucha confianza como para... O no sé si estoy equivocado. Sí, estás equivocado porque aquí todos ya forman parte del mismo grupo, a excepción tuya y de Jorge William, que Jorge William es de administración de empresas y tú eres de administración de negocios, pero vienes de la mañana, pero el resto todos ya han trabajado juntos. Bueno, porque sería eso, señora. La idea de hacer eso es como que un trabajo, pues como un taller e irlo desarrollando en todo el transcurso de la... Exacto, Yuli, sí sería hacer un taller, tomar un taller y desarrollarlo a partir de la primera clase que iniciamos nuestros contenidos temáticos, empezar a desarrollarlo, bueno, a partir de la otra clase que es cuando empezamos, empezar a desarrollarlo y hacer las 3 entregas correspondientes. La primera parte con análisis vertical y horizontal, la segunda parte con indicadores financieros y la tercera parte de la exposición de todo el trabajo. Listo, perfecto, gracias. Pues lo podrían hacer en parejas o si prefieren hacerlo individual, yo no tengo problema, como ustedes deciden. Pues a mí me parece bien en parejas, profe. ¿Tú con quién trabajarías, Julie? Con Luisa. Con Luisa. ¿Jefferson con quién? Jefferson está por ahí.
Señor, ¿Con quién haría su equipo? bueno, pues yo hago con Camilo o con este muchacho Juan Esteban, de pronto que no conoce a nadie. Ok, listo. No hay problema, no hay problema por eso. Bueno, entonces tú trabajas con Jefferson, que te va a ayudar a integrarte dentro del grupo. Laura, ¿con quién? Listo, profe. Laura, ¿con quién trabajaría? Profe, pues no sé si Dani y Daniela se hagan juntos o no sé, la verdad. Bueno, eso lo definiríamos entonces en la próxima clase. Daniel, ¿con quién quedaría? Daniel. Daniel, ¿está por ahí? Bueno, Sí, señor, aquí estoy. ¿con quién trabajas tú generalmente, Daniel? ¿Señor? ¿Con quién trabajas tú generalmente? Profe, no le escucho entrecortado. ¿Qué, perdón? ¿Con quién trabajas tú generalmente? ¿Con Daniela o con Laura? Bueno, entonces ahí quedaríamos, pues vayan armando los grupos tentativos, porque entre 8 días necesito que me definan cuáles son los equipos que van a presentar el trabajo completo. ¿De cuántos son? 2. Listo, gracias entonces. Bueno, entonces no vamos a tener parciales, no vamos a hacer parciales escritos, pero pues obviamente sí van a tener que exponer ustedes. Van a tener que exponer que el desarrollo del trabajo que vamos a hacer, obviamente trabajo que irán haciendo con mi acompañamiento dentro de la clase, donde iremos analizando o interpretando indicadores financieros, razones de cambio, análisis vertical, análisis horizontal, etcétera, todo lo que va a formar parte del análisis financiero y que lo vamos a hacer de una forma práctica, a través de ¿qué? Este taller. Entonces, ¿qué necesito? Que para dentro de 8 días, pues tómense el tiempo pues hoy de definir las parejas con quienes van a trabajar. Juan Esteban con Jefferson, Luisa creo que trabaja con Julie, Laura ya mirará si trabaja con Daniela, o si trabaja con Daniel, etcétera. ¿Quién es Eduardo Montes? ¿Ustedes me recuerdan quién es Eduardo Montes? Es que no lo recuerdo. Si es de este grupo y si dio clase conmigo. Mira, profesor, ¿Tú lo conoces, Laura? Bueno, con el... no, porque yo no sé quién es. Perdón, se entrecortó. No, que yo no sé quién es. ¿No sabes quién es Laura? A nadie le suena el nombre, ¿no? Bueno, supongo que también será nuevo dentro del grupo. Esperemos lo que él debe llegar ahora porque me escribió que venía viajando y que llegaba un poquito tarde. Para que lo ubiquemos también dentro de algún grupo. ¿Qué necesito que hagan en el grupo para dentro de 8 días? Para que podamos empezar a trabajar, necesito que tengan unos estados financieros. Es decir, van a traer un estado de resultados y un estado de situación financiera de una empresa cualquiera. Pero esos estados de resultados, esos estados de situación financiera deben ser acumulativos. ¿A qué me refiero con que deben ser acumulativos o deben ser comparativos? ¿A qué me refiero con esto? A que debe aparecer la información de 2 periodos contables. Puede ser 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, no importa, no hay problema. Pero ese estado de situación financiera me debe mostrar la situación financiera de 2 periodos de la empresa y ese estado de resultados me debe mostrar el resultado también de esos mismos 2 periodos. Les digo con tiempo para que los vayan consiguiendo, tienen toda esta semana para conseguirlos y entre 8 días traerlo porque con base en ellos es que vamos a empezar a trabajar. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Listo, entonces por favor, no se les olvide. Qué pena, se me entrecortó cuando estaba diciendo eso, ¿qué es lo que hay que traer para la otra clase? Sí, Julie, para la otra clase vas a traer de cualquier empresa, bien sea donde tú trabajes o si los consigues por internet, no importa. De cualquier empresa vas a traer estados financieros, un estado de resultados y un estado de situación financiera. Pero lo importante es que esos estados financieros que traigan sean comparativos, es decir, que me muestren la realidad de la empresa por 2 periodos contables. Es decir, el estado de situación financiera del 2018 y 2019
y el estado de resultados del 2018, 2019 o 2017 y 2016 o 2005 y 2006. Las fechas no me interesan. Lo que me interesan es que sean fechas consecutivas para poder hacer el ejercicio. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, Julie, con mucho gusto. Entonces, una primera entrega que incluya los indicadores de lo del análisis vertical y horizontal que ustedes la estarían haciendo para la cuarta semana. Y ese sería nuestro primer 25. Una segunda entrega que la harían de acuerdo a los indicadores de rentabilidad y de liquidez, de liquidez y endeudamiento, que la estarían haciendo para la sexta semana. Y una última entrega con los indicadores de rentabilidad y todo el trabajo completo que la estarían haciendo para la octava semana. Ahí estaría el primer 25, el segundo 25 y el 20% final. ¿Está claro hasta ahí? ¿No hay preguntas? Entonces no se les olvide, por favor, para dentro de 8 días, por equipos, traen los estados financieros sobre los que vamos a empezar a trabajar. Siguiente punto. La lectura. Señor. Qué pena le pregunto. No, ¿Qué Daniel, posibilidades de que nos deje trabajar a Laura? Siempre estamos acostumbrados a trabajar ustedes. Lo que no pasa sé si hay algún inconveniente con eso. Lo que pasa es que quedarían... Bueno. Listo, si ustedes quieren trabajar en grupos de 3, está bien, yo no tengo problema con eso. No tengo problema, solo necesito que me integren a Juan Esteban, que me integren a Jorge William y que me integren a Eduardo Montes, que llega más tarde en cualquier equipo. Listo. Pueden hacerlo en parejas o en grupos de 3. Nosotros, si Juan Camilo no tiene grupo, se puede hacer con nosotras. Juan Camilo, entonces tú trabajarías con Julie y con Luisa. Sí, profe. Muchas gracias. Listo, está bien. Y Juan Esteban trabajaría con... Profe, y Jorge William no es presente con nosotros. Sí, no hay problema. No quede como... No hay problema. Jorge William trabajaría entonces con el grupo de Jefferson y de Juan Esteban. Está bien, pueden hacer los grupos de 3, no tengo inconveniente con eso. Me quedaría una personita sola, que es este niño Eduardo Montes, y ya miramos en qué grupo lo ubicamos. Bueno, ahí quedarían los equipos. La lectura. Ustedes saben el énfasis o lo insistente que soy yo en cuanto a leer un libro. Y este ciclo no va a ser la excepción. Todos y cada uno de ustedes debe leer un libro. Que debe estar leído y finalizado, y escuchen muy bien, finalizado para la séptima semana. ¿Qué libro va a ser? Siempre les he dicho, el libro que quieran, del tema que quieran, del autor que quieran, el idioma que quieran. Yo no tengo problema con lo que ustedes decidan leer. Lo que necesito es que se lean un libro. ¿Y cuál es el porqué de esto? Pues hombre, porque la universidad está muy preocupada. Tuvimos una reunión hace poco, ¿cuándo fue? Hace que 2 semanas, referente a los resultados de las pruebas Saber Pro, y la universidad súper mal. No por debajo del promedio, sino por debajo de la media, es decir, por debajo de la mitad. Si las pruebas se calificaban hasta 100, la mitad eran 50 y la universidad estaba sacando menos de 50 puntos. Y esto yo sé que pasa por los malos hábitos de lectura que ustedes tienen, porque no les gusta leer, porque les da pereza, porque prefieren ver una serie en Netflix o prefieren verse la película. Y desgraciadamente hay que leer. Para ustedes como profesionales, como futuros administradores, la lectura es fundamental y es muy importante. Y yo necesito que se lean un libro. ¿Qué libro se van a leer? Cualquiera. El libro que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran, del autor que ustedes quieran, no hay ningún problema. Lo que necesito es que traigan un libro leído para la séptima semana, completo, que va a formar parte de la nota del seguimiento. ¿Qué más se va a evaluar dentro de ese seguimiento? Se va a evaluar la participación, la asistencia a las clases, la puntualidad, el compromiso que ustedes tengan con esta materia. Vuelvo y lo repito, y muy importante, la participación. Es lo que yo más tengo en cuenta, que ustedes participen, que no se queden callados, que no traguen entero, que si tienen dudas o preguntas las hagan,
Para mí eso es muy valioso, porque eso ayuda a enriquecer y a fortalecer este curso. Y por ello, yo necesito que por favor participen mucho. Y obviamente la lectura del libro. Ahí estaría contemplado el 30% de la asignatura. O sea que cada uno de ustedes hoy, 6 de octubre, está empezando la asignatura con un 5 en el seguimiento. Está iniciando la asignatura con un 5 en el 30%. Ya es decisión de ustedes si mantienen ese 5 o si lo van dejando caer. O si lo dejan caer con no leer el libro, con no participar en la clase, con llegar tarde, con irse temprano, con desconectarse, con no opinar, con no hacer los talleres, con no aportarle al curso como tal, dejan caer ese 5. O si por el contrario lo quieren mantener, pues ya la decisión sí se las dejo a ustedes. Y adicional a eso, para la clase, cada martes, cada uno de ustedes va a llegar con una noticia leída. Porque quiero que hagamos nuestro espacio de actualidad. Una noticia leída de temas financieros o económicos o comerciales, no hay problema. Pero pues que ustedes como administradores crean que le interesa saberla a ustedes y que le interesa saberla al grupo, ¿sí? Es decir, que esa noticia que nos van a compartir pueda ser de interés general para todos. Como les digo, no importa si es financiera, no importa si es económica, no importa si es de ventas o es comercial, o es de recursos humanos, o es de legislación, o es de una reforma tributaria, o es de una reforma laboral, no importa, pero que ustedes consideren que nos interesa. Porque cada clase la vamos a iniciar con un espacio de actualidad, con una noticia reciente de la semana que acaba de pasar, que cada uno de ustedes haya leído y que tenga bien sustentada para presentarle el curso. ¿Es clara esa parte? Hasta ahí no hay preguntas. Profe, a mí se me entrecortó. Es una noticia cada semana, es que se me cortó la comunicación. Sí, señor. Cada semana, Jorge William. De la semana que pasa. Es decir, para dentro de 8 días tú vas a traer tu noticia, pero que sea fresca, que sea reciente. Es decir, una noticia de hoy en adelante. Puede ser que la consultes hoy o mañana o el lunes, pero que sea de esta semana. ¿Me hago entender? Correcto, profe. Debe ser económica, ¿no? No tiene que ser necesariamente económica. Pues es bueno si es económica o es bueno si es financiera. Pero pues también puede ser de cualquier otro tema que ustedes consideren que vale la pena compartirle al grupo, compartirle al curso, porque es nuestro espacio de actualidad. Es decir, es un espacio chiquito que nosotros vamos a tener para compartir cómo se ha movido la economía en el país o en el mundo, o cómo se está moviendo la crisis del COVID, o cómo se están moviendo las finanzas, o cómo se está comportando el dólar, o cómo se están comportando las acciones, etcétera. Pues cualquier noticia, pero que sea reciente, porque eso nos va a permitir estar un poquito más actualizados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo siempre quiero que tengamos este espacio de actualidad. ¿Es claro para todos? Correcto, gracias. Gracias, Jorge William. Bueno, entonces ya sabemos cómo va a ser la evaluación. ¿Qué condiciones necesitamos para el curso? Ninguna. Que por favor estén en la clase. No es que vengan y se conecten, ya listo, entré a la sesión, finalizo, silencio micrófono, silencio cámara y me voy a entrenar, o me voy a dormir, o me voy a jugar play, o me voy a ver una peli. Pues eso no tiene ningún sentido. Y no es por mí, es por ustedes. Yo no pierdo con que ustedes vengan o no vengan. Ni pierdo ni gano. De pronto gano más en cuanto a mi parte pues personal, porque sé que están aquí y que están aprendiendo. Pero pues si ustedes creen que conviene ir y dejar la reunión iniciada y ya irse a hacer otras cosas, pues me están engañando a mí, pues la verdad es que no. Son ustedes los que pierden la oportunidad. Entonces, ¿qué les pido? Que por favor estén en la reunión. Igual lo pueden ver, pues en algún momento le iré preguntando a alguien algo puntual y espero que por lo menos me respondan. Porque se supone que está formando parte de la clase del curso. ¿Qué más les puedo decir yo? ¿Qué otras condiciones? Nada, que como lo han hecho hasta ahora, eso sí no tiene pues ningún problema, el micrófono siempre silenciadito. Y siempre que tengan una duda, inmediatamente lo activen. No tienen que esperar al final, no tienen que esperar a que la clase se acabe, a que haya un espacio de preguntas, no. Cualquier duda, cualquier inquietud, inmediatamente activan su micrófono y preguntan, que pues yo estoy aquí para ayudarles y que podamos resolver las dudas entre todos. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿O están de acuerdo? ¿Qué proponen? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué quieren modificar? ¿Qué quieren quitar? ¿Qué quieren agregar? Adelante, por favor, los escucho.
¿Por qué tan participativos? De a uno. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro, Juan Camilo. El tema de la noticia semanal es, este espacio es más que todo para término informativo, o nosotros vamos a como a desarrollar el tema en plan debate desde como los conocimientos que vayamos adquiriendo, o cómo es. No, el tema es informativo. El tema es informativo. Que tú llegues y nos compartas, por ejemplo, bueno, entonces las acciones del Colcap cayeron en un 20%. ¿Qué es el Colcap? Pues el Colcap es del 20%, son las 20 principales empresas que cotizan en bolsa en Colombia, que sus acciones cayeron o su cotización en bolsa cayó, y esto debido a qué, y que no se enteres. Obviamente, pues si tu noticia da apertura a un debate o algo, cada uno quiere opinar o contravertir la posición que tú estés dando, pues se hará su respectivo debate, pero pues no es ese como el objetivo es que nos actualicemos simplemente. Ah, vale, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Camilo. Entonces, ¿están de acuerdo o no? Sí, por mí no hay problema. ¿Todo claro y todo? ¿Tú estás de acuerdo con todo, Jorge William? ¿Listo? Sí, profe. Sí, o sea, lo que tengo entendido hasta el momento. Leernos un libro para la semana 7, una noticia cada semana, y las 3 entregas de los trabajos, ¿no? Sí, las entregas que son un mismo trabajo. Sí, correcto. ¿Y los parciales, profe? No, los parciales son las entregas del taller Juan Camilo, sí, supongo que fue en ese momento en el que tú te desconectaste. No hay parciales, no vamos a hacer parciales, sino que ustedes van a desarrollar un trabajo en el transcurso de estas 8 semanas. Van a ir desarrollando un trabajo y lo voy a dividir en 3 entregas: en la cuarta semana, la sexta semana y en la octava semana, y de ahí saldrán el primer 25, el segundo 25 y el 20% final. Ah, vale. Inclusive creo que tú quedaste en el grupo de Julie y de Luisa, ¿cierto, Julie? Listo. Sí, Juan Camilo, tú quedaste dentro de ese grupo. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Están de acuerdo con todo? ¿No quieren cambiar nada? ¿No quieren proponer nada diferente? Es el espacio de ustedes. Me parece bien, profe. ¿Te parece bien, Laura? Así nos quedamos entonces. Sí, profe, a mí también me parece bien. Listo, niños. Entonces ya sabemos cómo vamos a trabajar estas 8 semanas. Bueno, niños, para no saturarlos más, de momento vayan a tomarse el cafecito, vayan al baño, descansen un poquitico de su trabajo. Y son las 7:30, faltando 10 para las 8, regresamos para empezar a ver los contenidos que vamos a trabajar, las temáticas y el video de introducción al curso. ¿Listo? Listo. Faltando 10 para las 8 retomamos.
Niños, ya están ahí. 5 minuticos más para que se cumplan los 20 y retomamos. Bueno. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a la clase. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Eduardo, lo coloco en contexto mientras los demás estudiantes regresan. Igual te sugiero que posteriormente veas el video en la plataforma para que mires lo que hemos hablado. De momento pues te coloco en contexto de bueno, señor. Cuáles son las condiciones, cómo vamos a evaluar la asignatura, qué porcentajes vamos a hacer y que no van a haber parciales, sino que vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Listo? Bueno, señor. Perfecto. Listo, Eduardo. Muchas gracias. Termino de ver si... Bueno, profe, qué pena la hora. No, Entonces yo me pongo al día en la plataforma, ¿listo? No te preocupes que no hay problema. Ahorita, cuando acabamos de salir al break, en 5 minutos cuando volvamos ya definimos en qué equipo vas a trabajar tú. ¿Listo? Perfecto. Gracias, profe. ¿Listo?
Niños, ya están ahí, entonces retomamos. Bueno, vamos a ver dos videos que nos dan la introducción a qué es el análisis financiero, qué es el análisis financiero aplicado y cuáles son las herramientas que necesitamos. Por eso es muy importante que para dentro de 8 días no se les vaya a olvidar a ustedes traer el material de trabajo, es decir, traer los estados financieros con los que vamos a empezar a trabajar. ¿En qué grupo podemos ubicar a Eduard Montes? ¿A quién le sobra un cupo por ahí? Un grupo que quede de 4, no importa. Laura, dime. Laura, se te escucha con tanta interferencia. ¿Qué me decías, Laura? Bueno. Profe, ¿quién dijo yo, profe? Yo soy buen estudiante, compañeros. Ténganme en cuenta. Tú eres nuevo en este curso, ¿cierto, Eduardo? ¿Usted Laura, profe? Profe, si quieren de nosotros, pues ya no le veo problema. Escribió Laura, que trabajara. ¿Quién escribió primero? Escribió Laura, que trabajara con ellos. Listo, entonces, Eduardo, tú vas a entrar a formar parte del grupo de trabajo de Laura, de Daniel y de Daniela. Ok. Listo. Laura, Daniel y Daniela. Bueno, profe. Ahí ya cuadrarán ustedes a través del interno o en el grupo que creamos. Adelante, que ahí pues podemos interactuar todo lo que ustedes deseen. Bueno, niños, entonces no se les olvide, por eso les está diciendo que es muy importante que a partir de la próxima clase ustedes tengan por favor el material correspondiente. Es decir, que la próxima clase ya lleguen con sus estados financieros claros. Y vamos a empezar a trabajar. Entonces, pues ya sin más preámbulos, les voy a mostrar 2 videos del análisis financiero. Vamos a ver el currículo de la asignatura. Y pues ya con eso daríamos por finalizada la tutoría del día de hoy. ¿Me confirman? ¿Ahí están viendo la pantalla? Profe, yo no veo nada. ¿La ven ahí? Sí, profe, ahí se ve ya la presentación. Ok, perfecto.
A ver, aquí sí está listo. Entonces diremos que es el análisis financiero aplicado y después cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para el desarrollo del curso. En este video, Profe, ¿usted me puede enviar el link, porfa? Perdón, para poder verlo, porque es que acá se me entrecorta mucho. Sí, claro. Igual yo lo subo a la plataforma, Laura. Pero de momento te lo envío por el chat. vamos a introducir algunos aspectos acerca del análisis financiero. La situación financiera de una empresa debe ser analizada y evaluada claramente para poder conocer bien cuáles son los resultados de sus operaciones y poder juzgar de alguna manera qué tan buenos son estos resultados que la empresa obtiene. Para esto entonces necesitamos mirar los resultados pasados y ver cuáles son los resultados actuales y poder entonces observar de qué manera estos resultados actuales nos pueden de alguna forma definir cuáles podrían ser los resultados en el futuro y poder hacer entonces distintos tipos de pronósticos y proyecciones al futuro. Para poder analizar lo pasado y lo actual, entonces se emplean diversas... ¿Están escuchando bien ahí? Sí, profe. Sí, sí lo escuchan con claridad. Distintos tipos de pronósticos y proyecciones al futuro. Para poder analizar lo pasado y lo actual, entonces se emplean diversas técnicas e instrumentos. El análisis financiero, como vamos a mencionar más adelante, utiliza algunas técnicas e instrumentos específicos que nos permiten entonces evaluar lo que ocurrió y lo que está pasando en este momento. Estas mediciones y relaciones relevantes que vamos a obtener nos ayudan entonces a tomar las decisiones adecuadas para obtener entonces los resultados deseados en el futuro. El análisis financiero es fundamental para, por ejemplo, los inversionistas. Un inversionista necesita saber qué tan buena es la situación de una empresa en la cual está colocando sus recursos para poder saber si realmente vale la pena asignar más recursos a los proyectos que una empresa está realizando. El inversionista entonces necesita saber qué tanto rendimiento está obteniendo por el capital que está aportando a una determinada empresa y necesita saber también cuáles son los riesgos en que está incurriendo a la hora de invertir. Por supuesto que los gerentes necesitan del análisis financiero para poder tomar las decisiones, para poder llevar a la empresa a los resultados deseados, o sea, para poder llevar a la empresa hacia las metas, y para esto necesitan entonces tener medidas acerca de qué tan efectivas han sido las decisiones que han tomado en el pasado y cómo podrían afectarse las decisiones actuales. Entonces hay algo muy importante. ¿Para quién es el análisis financiero? ¿A quién le sirve? Pues lo primero, el análisis financiero le sirve a los inversionistas. Los inversionistas necesitan conocer de análisis financiero porque necesitan saber cuál está siendo la rentabilidad de las inversiones que ellos están teniendo dentro de las empresas, por así decirlo. Es decir, cuánto está rentando el patrimonio de la empresa. Y también los gerentes, porque de una u otra forma los administradores, el análisis financiero les permite medir cómo ha sido su gestión, o medir cómo ha sido su comportamiento dentro de la empresa, si se han alcanzado objetivos, etc. De manera que se logren los objetivos. Los acreedores también necesitan el análisis financiero para poder saber entonces qué tan buena es la situación de una empresa y cuáles son los riesgos de facilitarle recursos, de prestarle recursos. Y algunas organizaciones... También los pasivos o los acreedores de la empresa necesitan hacer análisis financiero porque necesitan a través del análisis financiero ver cuál es la capacidad de endeudamiento de una empresa o qué índices de liquidez está teniendo, si me va a poder pagar, no me va a poder pagar, en cuánto tiempo me va a poder pagar, en cuánto tiempo está pagando, etc. Organizaciones del gobierno también emplean el análisis financiero, muchas veces con fines de fiscalización o de regulación y por supuesto con objetivos tributarios. Son muchos los aspectos que se analizan en el análisis financiero, pero por ejemplo uno de ellos es conocer cuáles son las tendencias de los beneficios, o sea, de las ganancias que las empresas van obteniendo, en el sentido de que son muy diferentes las decisiones que se tomarían si los beneficios de una empresa han venido creciendo o bien
si se mantienen estables a lo largo del tiempo o si han estado disminuyendo. Las políticas, las decisiones que se tomarían en cada uno de estos casos serían muy distintas. El análisis financiero permite entonces conocer la evolución de los resultados a lo largo del tiempo, pero no. Entonces el análisis financiero a mí me permite para evaluar la empresa en una línea del tiempo. Es decir, a mí el análisis financiero es la herramienta que me permite evaluar cómo han evolucionado los resultados o cómo han sido los comportamientos financieros de mi empresa en un periodo de tiempo o en varios periodos de tiempo. Profe, una pregunta. Claro. O sea que, por ejemplo, cuando una entidad bancaria, cuando hace un estudio, lo que hacen en realidad es un análisis financiero de una persona. Es totalmente correcto. Eso es lo que ellos hacen. Empiezan a aplicar juegos financieros, indicadores financieros que nosotros vamos a ver aquí en el análisis financiero y empieza a decir, bueno, ¿cuál es el activo de esta persona? ¿Cuál es el pasivo? ¿Cuál es su razón corriente? ¿Cuál es su prueba ácida? ¿Puede pagarme o no me puede pagar? ¿Cómo le está pagando a los proveedores? Claro, cuando tú pides un crédito, inmediatamente a ti te piden información financiera, ¿sí? Y si eres una empresa te piden estados financieros, y si no, pues por lo menos sí te dicen cuál es tu activo, cuál es tu pasivo y cuál es tu patrimonio. Y con eso los bancos o los analistas de crédito de los bancos empiezan a hacer análisis financiero para determinar si te prestan o no. ¿Queda clara tu duda? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. No solamente de la empresa con respecto a sí misma, sino también con respecto a otras empresas. La posición financiera a corto plazo, por ejemplo, es un factor fundamental que es necesario conocer. La empresa tiene ciertos pasivos circulantes, o sea, tiene ciertas obligaciones que debe cumplir en el corto plazo, y para ello cuenta entonces con distintos activos, o sea, con bienes, con derechos que puede convertir en efectivo en el corto plazo y que le van a servir para hacer frente a sus obligaciones o a sus deudas. Si una empresa, como mostramos aquí en este gráfico, tiene activos que superan lo suficiente a sus pasivos circulantes, seguramente no va a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones. Pero si estos pasivos fueran demasiado altos con respecto a los activos, esta empresa podría tener problemas de liquidez, podría tener problemas de solvencia, lo cual significaría entonces dificultad. Entonces ahí nos muestra un jueguito y nos dice, bueno, el análisis financiero también nos dice para yo comparar cómo está el activo corriente de mi empresa versus el pasivo corriente. Es decir, ¿puede pagar o no puede pagar? ¿Qué es mayor, el activo o el pasivo? Y si el activo es mayor, entonces me va a poder pagar, y si me puede pagar, ¿porque necesita dinero? Y si el pasivo es mayor, sí me va a poder pagar, y entonces el dinero es para cubrir esos pasivos, etc. Para enfrentar sus obligaciones en el corto plazo. Un aspecto importante de evaluar es, por ejemplo, la estructura del capital. La empresa posee activos, o sea, posee efectivo, posee inventarios, posee maquinaria, edificios, entre muchos otros activos. Para poder adquirir estos activos y poder financiar entonces su actividad productiva, la empresa puede obtener recursos a través del endeudamiento, bien sea a través de la emisión de bonos, a través de préstamos bancarios u otros tipos de deudas, o bien la empresa puede obtener recursos de sus socios, de sus accionistas, o sea, puede tener el capital contable. También puede tomar sus ganancias y volver a reinvertirlas en el negocio, incrementando entonces el capital de la compañía y sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento. Pero la empresa podría, por ejemplo, no utilizar tanto capital, sino endeudarse más. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una empresa que tiene un mayor nivel de deuda que de capitalización. Una empresa así puede entonces tal vez incurrir en mayores riesgos, aunque sus socios han aportado menos, lo cual significa que van a obtener más beneficios por cada unidad monetaria que hayan aportado a la empresa. Entonces, bueno, la estructura de capital es una decisión que hay que evaluar cuidadosamente. Es muy importante comparar el desempeño financiero de la empresa, por ejemplo, con respecto a otras empresas o con respecto a modelos de referencia. Es lo que normalmente llamamos el benchmarking, que consiste entonces en comparar a la empresa tanto a lo largo del tiempo como con respecto a algún tipo de patrón que nos permita saber si nuestros resultados son buenos o no lo son. Entonces, por ejemplo... Entonces también me aparece el bear market, que es otro término que vamos a conocer más adelante, y que vamos a ver cómo es a través del benchmark que yo puedo comparar mi empresa
a través de análisis financiero, que la puedo comparar con empresas del sector o con empresas que de una u otra forma son similares. Una empresa podría tener beneficios relativamente bajos, y si todas las empresas están obteniendo beneficios bajos, porque tal vez ¿Qué es lo que es el benchmarking? ¿Cómo? Benchmarking. Es Benchmarking. ¿Es sí, lo que es eso? es como yo comparo mi empresa con respecto a otras empresas del sector. Es decir, es yo sacar indicadores financieros y hacer análisis financiero y comparar ese análisis financiero con otra empresa del sector, o sea, con una empresa similar, con la competencia, etcétera, con empresas que tienen características similares. ¿Me hago entender? Sí, señor, claro. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Un gusto. Pues realmente el resultado en sí no sería tan malo, pero si la empresa está obteniendo beneficios bajos cuando todas las demás empresas están obteniendo beneficios altos porque la economía se encuentra en expansión, entonces quiere decir que esta empresa no está obteniendo buenos resultados. Hay diversas áreas del análisis financiero. Una de ellas es entonces conocer la estructura del capital, tal como lo decíamos ahora, la estructura entonces entre esa relación del endeudamiento y el capital de la empresa. Pero otras decisiones importantes se dan con respecto a la liquidez en el corto plazo. ¿Cómo hace entonces la empresa para poder contar con suficientes activos líquidos para poder hacer frente a sus obligaciones en periodos cortos? Por otro lado, tenemos también el manejo del flujo de fondos. La empresa tiene que realizar pagos en determinados momentos y los cobros, el dinero que recibe, no siempre coincide en el mismo momento que hay que hacer los pagos. Entonces quiere decir que se requiere un buen análisis y una buena planeación acerca del flujo de los fondos. Por otro lado, tenemos el análisis de los resultados económicos. Necesitamos saber qué tan rentable es la actividad de la empresa, qué tan efectiva es su operación para obtener entonces ganancias adecuadas, e igualmente cuánto es su rendimiento y su rentabilidad, en el sentido de que cuenta con una serie de recursos que le permiten entonces obtener utilidades, que le permiten obtener ganancias. Hay diversas técnicas que emplea el análisis financiero. Por ejemplo, tenemos el uso de las razones o de los ratios financieros, que es de lo que más se utiliza. Entonces hay técnicas que yo puedo utilizar para hacer análisis financieros. Uno de esos son las tasas o los indicadores o las razones o los ratios, etcétera, como lo quieran llamar, que son las fórmulas matemáticas mediante las cuales yo puedo obtener precisamente eso, un indicador o una razón. En el análisis financiero quiere decir entonces poder comparar un número con respecto a otro. Por ejemplo, nos va a interesar comparar las utilidades que la empresa obtiene con respecto a sus activos, para poder saber, bueno, qué tan eficaz es la empresa utilizando sus activos para obtener ganancias. Pero también otra técnica es el análisis de la estructura, un análisis porcentual de los estados financieros. Por ejemplo, poder saber dentro de los activos que la empresa posee qué porcentajes son activos circulantes, qué porcentajes son activos fijos. También tenemos la comparación con respecto a otras empresas, el benchmarking, o compararse con respecto a modelos de referencia que sean adecuados para evaluar entonces la gestión realizada. Un análisis muy importante es el de las series de tiempo, poder evaluar a lo largo del tiempo si las utilidades, la rentabilidad, la liquidez, las demás variables se están deteriorando o están mejorando. Y por supuesto que tenemos el análisis combinado, donde vamos, por ejemplo, a observar esas razones financieras a lo largo del tiempo, o bien observamos esas razones financieras comparándolas con otras empresas, y entonces combinamos todas estas técnicas. El análisis financiero entonces nos permite identificar las fortalezas y las debilidades que la empresa posee en diferentes aspectos. Por ejemplo, en algún momento podríamos darnos cuenta de que una empresa tiene tal vez como fortaleza que tiene un bajo endeudamiento. Esto le puede permitir entonces a la empresa acceder a nuevos fondos que le van a permitir lograr una mayor expansión. Pero tal vez nos permite identificar debilidades. Por ejemplo, una empresa con costos altos, identificaríamos la debilidad de que tiene un nivel de ganancias bajas. Y entonces así podemos nosotros identificar también los riesgos en que la empresa está incurriendo. De esta manera entonces
podemos tomar las decisiones adecuadas para alcanzar entonces las metas propuestas por la gerencia. Muchas gracias, le invitamos a visitar. Entonces esto es básicamente como que nos diga, y es un video de Aula de Economía, es un canal de YouTube que yo les recomiendo si quieren suscribirse, si lo quieren viendo, junto con el canal de Felipe Delgado, que es de Colombia, o el canal de Contador Contado, que es de México. Estas personitas tienen contenidos que son, pues la verdad, bastante interesantes para nosotros. Si lo quieren ver o lo quieren compartir, pues adelante, ahí está en YouTube. Y ahorita vamos a ver cuáles son las herramientas del análisis financiero. ¿Te has preguntado alguna vez, cuando analizo los estados financieros, por dónde debería comenzar? Soy el profe Alan y hoy vamos a responder esa pregunta a través de una herramienta básica de análisis financiero que se conoce como análisis relativo o análisis vertical y horizontal. Prácticamente esta herramienta se aplica al balance general y al estado de resultados. Dentro de las bondades que da esta herramienta de análisis vertical o horizontal es que te permite ver la importancia, la relevancia de las cuentas contables dentro del universo de la totalidad del estado financiero, dentro de la estructura contable. Es decir, nos deja ver con claridad aquellas cuentas que tienen mayor relevancia o incidencia dentro de la contabilidad y la variación interanual o la trazabilidad de esta cuenta de un año a otro. Lo interesante de esto es que partiendo del análisis vertical y el análisis horizontal, nosotros podríamos definir cuáles razones financieras se analizan o no. Ya tendremos otro video en que analizaremos las razones financieras, pero la base para determinar, por ejemplo, si la principal cuenta dentro de los activos circulantes o que se entiende la principal fuente de liquidez, y cuando digo fuente de liquidez quiero decir la principal fuente de generación de riqueza dentro del ciclo de ventas de la compañía, básicamente me dejaría pensar, siguiendo con el mismo ejemplo, si son los inventarios, que esta compañía valdría la pena revisar la privacidad, la razón circulante, entre otros. ¿Sí? Entonces ya aparecen dos términos, que son el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical va a ser nuestra primera herramienta y la vamos a empezar a trabajar la clase siguiente, y es como yo comparo una cuenta frente a otra cuenta que es más relevante dentro de mi estado de resultados o de mi estado de situación financiera. Es decir, cómo comparo yo, por ejemplo, los gastos respecto de las ventas, que es mi cuenta más importante del estado de resultados. O cómo comparo yo el activo corriente con la cuenta de activo total. Ese sería el análisis vertical. Y el análisis horizontal me dice que se hace de estados financieros comparativos de 2 o más periodos. Entonces por eso es que yo les dije a ustedes que los estados financieros que traen para dentro de 8 días empezar a trabajar deben ser comparativos, es decir, deben corresponder a 2 periodos contables. a partir de esto, comencemos con el análisis horizontal. El análisis horizontal en los estados financieros nos permite comparar 2 o más periodos. Supongamos lo siguiente. Cuando yo analizo los estados financieros, el análisis horizontal específicamente, yo debo comparar un periodo 1, entiéndase como periodo 1, el periodo más antiguo versus un periodo 2. Entonces, el análisis horizontal me permite conocer las variaciones entre el periodo 1 y el periodo 2. Supongamos en este ejemplo que este es el año 2017 y este es el año 2018, donde el saldo del total de mi cuenta de cuentas por cobrar dentro del balance general estaba en 100 unidades monetarias. Llamemos a eso dólares, colones, de la forma que sea. Y para este año, el 2018, en el mismo periodo de comparación, las cuentas por cobrar estaban en 120 unidades monetarias. Eso quiere decir que la variación neta de un año a otro, en términos absolutos, es de 20 unidades monetarias. En términos relativos sería el 20% de la variación. Con esta parte no se preocupen que yo se las voy a explicar paso a paso cómo sacamos las bases y cómo sacamos o qué fórmula utilizo para hallar la variación absoluta y la variación relativa. Lo que quiero que vayamos entendiendo es para qué nos sirven cada uno de estos tipos de análisis. Sí, entonces podemos ver con claridad que el análisis horizontal permite medir esa trazabilidad, esa comparación entre un año y otro.
Este es un ejemplo básico en el que vemos la comparación de dos periodos contables. No obstante, puede ser aplicado a cualquier cantidad de periodos que usted requiera analizar. Usualmente, en términos de análisis financiero, usted analiza el periodo más nuevo con el inmediato anterior y así sucesivamente. No obstante, podría hacer esto usted en horizontes de análisis más amplios por periodos que van de 2, 3 años, 4, 5 años, o simplemente comparar su empresa al periodo de apertura, balance de apertura, si así lo quisiera, versus hoy, así hayan pasado 5, 8 o 10 años. Entonces, lo importante y lo más relevante del análisis horizontal es que usted puede ver las tendencias de las cuentas contables. Valdría la pena preguntarse, y lo vamos a ver ahorita en el caso práctico, ¿por qué entonces mis cuentas por cobrar aumentaron un 20%? Lo interesante de esto es que cuando yo veo la información contable, los valores absolutos podrían generarme confusión, dependiendo de qué tan acostumbrado esté a ver cierta magnitud de valores, millones, miles de millones, etc. Podría ser que solamente incentivado por el número en plata contante y sonante me haga pensar que es una variación importante. No obstante, este análisis horizontal que ve la variación en términos relativos, porcentuales, me deja ver que esa variación fue solamente de un 20% o de un 15%, o esa variación que yo veo en plata como importante no es más que un 5% dentro de la estructura contable de la propia compañía. ¿Sí? Veamos un ejemplo práctico. Supongamos lo siguiente. En la empresa Cima S.A., que es el caso que estamos analizando, las inversiones transitorias del año 2007 al 2008 crecieron un 45,86%. Las cuentas por cobrar un 36,22%. En resumen, podemos ver con facilidad que se trata de los activos circulantes, es decir, los activos que esperan hacerse líquidos, efectivos, en los próximos 360 días o menos. A partir de esto, uno podría pensar entonces qué está pasando para que la variación de esta compañía en esas cuentas contables haya ascendido del año 2007 al 2008 respectivamente 45%, 36% y 28%. Entonces ahí podemos ir viendo ya nuestro primer ejemplo de cómo se hace el análisis horizontal. Esto es lo que ustedes me tienen que traer para la próxima clase. Por eso el porqué del video. Un estado de situación financiera, traen uno por grupo, ¿sí? Un estado de situación financiera que me haga un comparativo de dos periodos contables. Es decir, que me diga cuáles son los valores del 2008, pero también del 2007. O cuáles son los del 2019, pero también los del 2018. O cuáles son los del 90 y también los del 89. No importan los periodos. Lo que necesito es que sean periodos contables consecutivos para que ustedes la otra clase empiecen a hacer análisis horizontal. Usualmente, profe, tenemos que traer los balances y desarrollar ese comparativo en la clase. Voy a traer ya la tabla hecha. No, ustedes deben traer los estados financieros, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados de cualquier empresa. Y aquí la otra clase ya empezamos a trabajarlos. Vale. Listo. Los aumentos en activos circulantes obedecen al ciclo de ventas, obedecen a una variación en relación con el volumen de ventas. También podría explicarse en algún periodo recesivo de la economía en la que sirve la empresa en la que está trabajando, que ha hecho que la compañía tenga que acumular más inventario o que no está rotando, que se analiza con las razones financieras. No obstante, ya podemos ver a golpe de vista, con el análisis horizontal que nos permite ver la tendencia, que esta compañía ha venido aumentando sus inversiones, y a partir de eso podríamos decir por qué aumentaron las cuentas por cobrar. Bueno, por un cambio en la política por cobrar, bueno, por un aumento en el mercado, bueno, aumentaron por la compañía lanzó un nuevo producto que requirió aumentar su base de inventario para penetrar diferentes mercados, entre otras razones. Vamos ahora al siguiente tema del análisis relativo. Vamos a hablar del análisis vertical. Como ya lo vimos, el análisis horizontal permite comparar. Entonces, en el análisis horizontal, ¿yo qué hago? Yo estoy comparando dos periodos. Comparo la misma cuenta contable, pero de dos periodos. Mientras que en este caso, o para ser más claros, pues el análisis vertical lo que a mí me compara es
en un mismo periodo una cuenta versus otra que es más importante? La tendencia, la trazabilidad de la cuenta, la variación de un año anterior a un año actual. Insisto, no estamos hablando exclusivamente de 2 periodos contiguos, podrían ser periodos discontinuos. Lo usual es que usted analice 3 periodos y un corte reciente en el cual usted va viendo la variación interanual de un año a otro hasta llegar al corte reciente. Y esto es lo importante del análisis relativo, poder ver esa relación en términos de incidencia de la cuenta contable. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el análisis financiero usted no hace un recorrido por cada una de las cuentas contables. Su informe financiero debe contener las cuentas de relevancia que le permitan tomar una decisión. Y el análisis horizontal y el análisis vertical, con mucho más razón, nos dejan entender esto con claridad. Entonces, pensemos en esto. El análisis horizontal muestra tendencias. El análisis vertical muestra la relevancia de cada una de las cuentas contables contra su periodo. Para eso es importante partir de una base. Y esta base es la ecuación contable. ¿Por qué es importante? Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Recuérdese que cuando usted aprende contabilidad, demuestran que dentro de la ecuación contable los activos son igual a la sumatoria del pasivo más patrimonio. Es decir, en términos prácticos, si esta cosa da 100 unidades monetarias, la suma de estos dos señores, el pasivo y el patrimonio, llámese pasivo mis obligaciones con terceros y llámese patrimonio mis obligaciones con mis accionistas, también debería sumar 100 unidades monetarias. Básicamente eso es lo que explica. En razón de eso, cuando yo hago el análisis vertical, debo respetar las cuentas de referencia dentro de esa ecuación contable. Es decir, que cualquier cuenta dentro de los activos, cualquier cuenta contable, debo dividirla entre el total de los activos. ¿Por qué? Porque básicamente es la cuenta de referencia dentro de la ecuación contable. Lo mismo sucede con las cuentas de pasivo o de patrimonio. ¿Sí? Cualquiera de estas cuentas debe ir a su denominador la totalidad de pasivo más patrimonio. El mismo caso sería por efecto de la ecuación contable que lo haga contra el total de los activos. En principio, la contabilidad debería cerrar, como les digo, 100 unidades monetarias al total de activos, 100 unidades monetarias a la totalidad de la suma del pasivo más patrimonio. Entonces, pensemos en lo siguiente, un ejemplo práctico, sencillo, que se pueda entender. ¿Por qué yo necesito analizar o ver el análisis vertical que me permita entender la contabilidad? Fácil. Pensemos en que usted va a un gimnasio a levantar pesas. ¿A cuáles personas nota usted con facilidad? Bueno, pensemos en que en los gimnasios no nos topamos personas que hacen ruidos extraños cuando levantan peso, pero usted suele notar con mayor facilidad aquellos que son más musculosos, más grandes, ¿cierto? Que a golpe de vista nos hacen saber que son los que más esfuerzo han hecho en trabajar su cuerpo. Lo mismo sucede con las cuentas contables. Cuando yo miro el estado financiero y veo el análisis vertical, lo que estoy viendo es la incidencia, la relevancia al más musculoso del estado financiero, que me deja saber que es al que debo prestarle más atención. Es decir, que debo analizar dentro de sus notas, dentro de las políticas contables, dentro de la administración, dentro de alguna serie de variables de control interno, cómo se están gestionando, por ejemplo, las cuentas por cobrar, si es que fuera la cuenta más importante con vista al análisis horizontal. ¿Sí? Además de eso, me permite ubicarme de nuevo y hacer referencia a otros instrumentos de análisis financiero como las razones financieras, porque sabiendo que si mi principal cuenta dentro de la estructura de liquidez son los inventarios, o son las cuentas por cobrar, o son las inversiones, entonces yo hago relación específica al análisis de esas cuentas. Hay algo importante que usted debe saber cuando aplica análisis vertical y horizontal, y es lo siguiente. Ambas instrumentos son importantes para hacer análisis financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Es que usted primero analiza el análisis vertical, el peso de cada cuenta contra el propio año, contra su contrapartida contable dentro del estado financiero, y posteriormente verifica la tendencia a través del análisis horizontal. ¿Por qué esto es importante? Porque es normal que las cuentas que tienen menor relevancia en términos absolutos
Es decir, las cuentas que son más pequeñitas muestran las variaciones más volátiles dentro del estado financiero. Me explico, no es lo mismo verificar en una compañía que se dedica a comercializar, verificar una cuenta de inventario donde, por ejemplo, siendo la principal fuente de liquidez, representa el 30% del total de los activos, versus una cuenta de inversiones transitorias en una compañía en la que las inversiones no son relevantes y que esta cuenta corresponde apenas al 1%, es decir, que la incidencia de esta cuenta en el total de los activos apenas es 1 por cada 100 colones. Entonces, si esta cuenta en esa relación pasa de 1 colón a 2 colones, vamos a ver una variación relativa que pareciera ser importante. Y podríamos perder tiempo analizando una cuenta cuya volatilidad solo muestra que es tan pequeña que con pocas variaciones se puede afectar. Primero identifico a los fuertes, a los grandes, y luego me pregunto quiénes son, cómo se administran, cómo han variado año con año, qué está contenido dentro de esto. Pongamos un ejemplo. Me doy cuenta que la cuenta más grande, con mayor relevancia, son las cuentas por cobrar. Del total de activos es el 30%. Fácil. Agarro la línea de cuentas por cobrar y la divido entre el total de activos y esa cosa me dice que es el 30% de los activos. Entonces yo debo preguntarme, ahora sí, ¿quiénes son los clientes? ¿Cuánta concentración de clientes hay? Porque podría ser peligroso que el 30% de mi fuente de liquidez esté concentrada en un solo cliente. Bueno, si no es un solo cliente y no hay una concentración en las cuentas por cobrar, no hay un solo cliente que tenga ese dominio sobre mi compañía, entonces, ¿quiénes son los deudores? ¿Cuál es la antigüedad que tienen esos saldos? ¿Tienen 30 días, 60 días, 90 días? Lo que tengan. ¿Cuál es mi política por cobrar? Yo doy crédito a 30 días y de repente el 50% de mi cartera está por encima de los 30 días. Es decir, que mis gestores de cobro no están cobrando en el tiempo que sea o mis clientes no están cumpliendo el tiempo para pagar. Entonces yo me pregunto, de nuevo, con vista al análisis vertical, qué es lo que está pasando con esa cuenta. Y me pregunto, con vista al análisis horizontal, la variación interanual, su tendencia, por ejemplo, cómo se habían comportado esas cuentas el año anterior. Pensemos entonces que el año anterior esas cuentas representaban un valor de 100 unidades monetarias y hoy representan un valor de 200 unidades monetarias. Lo primero que yo debería preguntarme es, como los activos circulantes se derivan del ciclo de ventas, es, ¿aumentaron las ventas? No, no aumentaron las ventas. Entonces, ¿por qué aumentaron las cuentas por cobrar de 100 a 150? ¿Por qué esa variación tan importante? Me doy cuenta que no solo aumentó la incidencia de los activos, sino que la antigüedad de saldos, con solo identificar su variación, cuando voy y le pregunto al jefe de cobros, mire señor, ¿me podría decir del total de créditos que tenemos a nuestros clientes, cuáles están al día? Bueno, fíjese usted que el año anterior estaba el 80% y hoy está apenas el 50%, por decir algo. Y eso me deja ver que hay un problema, una gestión operativa que yo debo mejorar, o un gerente de cobros al que debo cambiar, o las políticas de otorgamiento de crédito que yo debería renegociar con mis clientes, o definitivamente el mercado sufrió una transformación que me obligó a ampliar el crédito. Las justificaciones pueden ser diversas. Sin embargo, a golpe de vista, lo primero que le permite cada una de estas herramientas, el análisis vertical, es identificar las cuentas de relevancia, y el análisis horizontal, ver la variación que ha tenido cada una de esas cuentas. Entonces, haciendo una amplia... Entonces miremos aquí un ejemplo, ¿sí? Simplemente es mostrarme que en el análisis horizontal cómo se comporta la empresa de un periodo respecto a otro, o cómo se comporta una cuenta puntual de un periodo respecto a otro, mientras que en el análisis vertical lo que podemos ver es cómo se comporta una cuenta frente a su cuenta mayor. Por ejemplo, cómo se comporta la cuenta de obligaciones financieras frente al pasivo, o cómo se comporta la cuenta de utilidades frente al patrimonio, etc. Puede que esto sea un poquito difícil de entender o un poquito complejo, pero ya cuando empecemos a rayarlo en la otra clase ya van a ver que es más fácil y más comprensible. Ampliación en esto, podemos ver en el ejemplo práctico,
podemos ver del año 2007 al 2008 de manera comparativa con el análisis vertical, insisto, el peso de la propia cuenta contra su contrapartida contable, llámese activos o llámese la sumatoria de pasivos más patrimonio, dentro del mismo año fiscal, dentro del mismo periodo contable. Yo podría explicarme, por ejemplo, que para el 2008 las cuentas por pagar dentro de mis obligaciones con terceros eran 7.76 y el año anterior apenas eran 5.61. Esa variación me llama a preguntarme, ¿por qué cambió? Bueno, podría ser porque mis ventas aumentaron. Entonces, si yo vendo más, necesito comprarle más a mis proveedores. O podría ser porque el gerente financiero renegoció las condiciones con los proveedores para que me dieran más plazo para pagar, y en razón de eso yo veo una transformación en la acumulación de mayor cantidad de cuentas por cobrar en monto en plata, ¿sí? Entonces, en función de eso, puede ser que obedece a esto, o podría ser que de repente hay una recesión económica en el mercado en que yo sirvo y mis clientes han dejado de pagarme, lo que en consecuencia me obliga a renegociar con mis proveedores y decirles, ¿saben qué? Necesito que me den un poco más de tiempo de crédito para poder manejarlo. Existen múltiples razones. Otro ejemplo podría ser, digamos, los préstamos y documentos por pagar. 7,17% representaban en el 2007 y 6,54% representan en el 2008. Eso es un comportamiento normal de la compañía. Si yo veo una variación tan pequeña con esa tendencia, básicamente me muestra que la compañía está pagando, amortizando sus deudas de manera habitual. No obstante, si esto hubiera crecido, podría estar explicado por un proceso de expansión, por un proceso de aumento de productos, el lanzamiento de un nuevo producto que requiere apalancamiento para financiar a los clientes a los cuales les voy a vender a crédito, entre otras razones. Básicamente, el análisis vertical, horizontal o análisis relativo nos permiten identificar con claridad las cuentas a las cuales debemos prestarle atención, la variación y la tendencia que han tenido esas cuentas entre un año y otro, y a partir, ahora sí, de la cuenta contable o de las cuentas contables que yo he identificado como principales y que haya determinado sus variaciones, entonces comienzo a hacer un análisis financiero que me permita adentrarme en las políticas que están asociadas a esa cuenta contable, a su registro, a la administración de clientes, si es que está relacionada con los clientes, o a las razones financieras que se asocian a esa cuenta contable. Espero que este video les haya permitido comprender más una herramienta básica de análisis financiero. Soy el profe Alan. Hasta luego. Hola, te saluda el profe Alan. Espero que este video... Bueno, entonces esto es lo que nosotros vamos a trabajar la próxima clase, ya cuando ustedes tengan su material de trabajo completo. Es decir, vamos a empezar a hacer nuestros análisis verticales y horizontales. Que es que es muy complejo, que hay muchos términos ahí que de verdad no conocemos. Sí, claro, es lo normal. No se preocupen que dentro de 8 días yo los voy a empezar a llevar paso a paso en los respectivos equipos para que ustedes puedan ir haciendo su trabajo a cabalidad. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Profe, ninguna. ¿Todo claro, Juan Esteban? Pues por mi parte sí. Listo. ¿Nadie más? Bueno, supongo que entonces todo está claro. ¿Qué les quiero pedir? Que por favor para dentro de 8 días traigan su material, porque si no se me van a quedar por fuera y se me van a empezar a atrasar, y esa no es la idea. Niños, entonces no siendo más, pues ya vimos la introducción al tema del análisis financiero, ya sabemos qué es y vemos cómo vamos a trabajar este ciclo. Ya por hoy los dejo descansar y nos vemos el próximo martes a las 6:35. ¿Listo? Gracias, profe, mi amor. Listo, con mucho gusto, Jorge William. Profe, muchas gracias. chiquita. Sí, claro, Yuri, adelante. Con respecto a la información de los estados financieros, nosotros escogemos una empresa X y los sacamos de la empresa o los buscamos, no los inventamos. No se los tienen que inventar, sería más complejo además, no. La idea es que los consigan de cualquier empresa, y si no tienen una empresa a la mano, en internet también hay muchos, porque muchas empresas publican sus estados financieros. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Yuli, con mucho gusto. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Daniel. Entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora, ¿listo? Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego, que estén muy bien, se cuidan mucho. Profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, con gusto. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, Juan Esteban, te cuidas.